Hola a todos y bienvenidos al Centro de Estudios Avanzados de American Trust Register, donde tenemos grandes experiencias de formación para ti. Esta es una nueva cápsula de ATR Informa, donde estaremos dando a conocer noticias, políticas y novedades con respecto a temas relacionados a las normas ISO. En estas cápsulas, expertos en las diferentes normas nos estarán informando acerca de cambios relevantes y aspectos coyunturales que pudieran afectar a nuestros sistemas de gestión. El tema de hoy es... A todos, muchísimas gracias por su participación, como siempre. Tenemos ya algunos acompañantes que están constantes con nosotros cada webinar. Ahora tenemos un tema muy de moda porque es de reciente lanzamiento, digamos, lo que es la ISO 21001. En este caso vamos a tener nuestro panelista estrella, que es el ingeniero Óscar López Batista. Él es nuestro director general en ATR. Y bueno, es un conocedor de esta norma, ya que ha venido manejándola desde años anteriores, cuando era inicialmente los IWAS. Bueno, se los presento formalmente. Es nuestro director general, Óscar López Batista. Y bueno, ahí nos puso su flyer. Es instructor certificado por GS Progress y RAP USA. Con nosotros da varios cursos como auditor líder con estas normas y con estas certificaciones. Él a su vez, él es auditor líder certificado en diversas normas, la 9, la 1445, OSAS 21000. Es trainer coach de Chrysler, Ford, General Motors o Lexus. Es miembro del TC 176, participando en la elaboración de la norma 9001. También es delegado del INLAC y del Comité Técnico TC 207, participando en reuniones de actualización de la norma 14001 a nivel internacional. Tiene más de 35 años en experiencia en auditorías. Entonces, bueno, es una carrera muy larga. Óscar, vamos a dar, si quieres, entrada a ya la información, a la presentación. Deseo... Bueno. Perdónenme, antes de cualquier cosa, recuerden, para hacer la sesión de preguntas y respuestas va a ser al final de que se termine la presentación, y ustedes podrán darnos cuáles son sus inquietudes en el apartado de preguntas y respuestas. El otro, en el que nada más es un loguito, ahí nada más es para chatear. Sus preguntas, por favor, en preguntas y respuestas, y al final las atenderemos. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos, que hay gente de América Latina, buenos amigos desde Venezuela, Argentina, Colombia, República Dominicana, Guatemala, etcétera. Pues mucho gusto. Es un gusto para mí tocar este tema que es delicado. Nos está escuchando un buen amigo de Colombia, Fidel Aragón, que nos vino a dar la capacitación formal. Él es decano de la Ibero allá en Bogotá. Y nosotros la empezamos a lanzar esta norma el año pasado, en marzo, 31, esas fechas de marzo. Desde el año pasado lo empezamos a lanzar porque vemos que hay mucha necesidad de tener calidad en la educación. ATR empezamos a certificar puse ahí a Hikaru Chikawa porque él decía una frase. Y esta frase, inclusive con mi querido Fidel Aragón lo comentamos, dice que la calidad empieza con la educación y sigue y continúa y termina con la educación. Siempre tenemos que educarnos y educarnos con calidad es fundamental. Entonces, tenemos que tener esa visión de poder, la calidad educativa, la calidad en la educación, pues es importante. Me tocó conocer a Kaori Chicago en el 79-80. En el IMP, mi hermano trabaja en mi tutoyo y oye, que hay una plática de un cuate japonés que viene a hablar de las herramientas de calidad. Muy agradecido en poder escuchar
a Kaoru Ishikawa y escuchar sin saber que era uno de los gurús de la calidad. Nosotros en ATR estamos certificados, cumplimos 18 años en este julio y certificamos tanto en N14000 como 45000, en 37000, en 22000, 27 y 21000. Con HACCP también certificamos. De estos, ante la EMA estamos acreditados y la EMA pertenece al Organismo Internacional de Acreditación, el IAF. De estos fuimos los primeros en México, reconocidos en 9, 14, 45 y 37. También estamos en planes de acreditarnos en 13485 y 50,000. Voy a hablar un poquito de ATR y también formamos parte de este grupo, miembro fundador de International Certification Group, que es un organismo de organismos de certificación mundial, donde tenemos presencia en Estados Unidos, Canadá, Japón, Suecia, Finlandia, Alemania, Francia y tal, en estos países, incluyendo México y Centroamérica a través de ATR. Este organismo internacional ICG es una alianza técnica comercial, nos compartimos conocimientos, tecnología, técnicas de auditoría y lo hacemos una reunión anual y nos reunimos todos los organismos. También en este último que estoy poniendo aquí, en marzo, abril recibimos ya la acreditación, con todo y pandemia, de la ISO 37000 en el servicio de acreditación ecuatoriano. Ya tenemos también, contamos. Tenemos otros convenios, además de estar en el ICG, International Certification Group, tenemos el convenio con en los comités, con el CIES, conocido como en los comités interinstitucionales de evaluación de educación superior, CIES, para la ISO 21000, eso lo estamos firmando recientemente. Y también tenemos un convenio con GC Progress para entregar productos y que son avalados por Exemplar Global, los cursos de auditor líder en 9, 14, 45, 27 y recientemente ya nos avalaron para la 37,000 y para la propia 21,000. Tenemos que ese aval de ya dar cursos con GC Progress desde Estados Unidos y con el aval de Exemplar Global, que es uno de los dos organismos más reconocidos internacionalmente, como Exemplar Global, IRCA y ERCA, que también es un europeo, son los tres más fuertes hablando. Entonces, ¿por qué nace esta necesidad de generar una norma de gestión? No es la ISO 9000 para educación, es la ISO, es la organización, es un sistema para organizaciones educativas, en primera. Entonces, a través de estos 17 objetivos que se marcó la Organización de Naciones Unidas, estos 17 para el 2030, uno de ellos es el número 4, que es educación de calidad. Entonces tenemos que tener educación de calidad. Y para tener educación de calidad, ISO pues ha generado un montón de normas, la 21000, además no nomás en el sector educativo, sino la ISO tiene antisoborno, las normas ambientales como la 14000, de la cual estuve participando, y otras normas de equipo médico como la 13485, eficiencia energética, la seguridad en la información, la ISO 27000. Todas tienen ahora una estrategia, una estructura estratégica, yo le llamo así. La estructura de alto nivel es una estructura de norma que para establecer requisitos de la norma se debe hablar con un plan o con una visión estratégica. Para las organizaciones educativas nació hace algunos años, en el 2001, el 15 de enero del 2001, un documento que se llamó IWA, que es International Workshop Agreement. Entonces, hay directivas dentro de ISO que, sin ser una norma especial, permite trabajar con documentos alternos como es un IWA. El IWA se hace que no es por votación al 100%, sí tiene que haber participación de miembros del comité y debe existir, cuando existe algún interés en particular, desarrollar alguna guía o algún documento que nos apoye a generar calidad, entonces se generó este IWA. Este IWA nació aquí en México y tiene que ser avalado por lo que es el TMB, el Consejo de Gestión Técnica, dentro del comité del TC, ¿no? Del comité técnico de la ISO. Entonces, los entregables y deben pasar un consenso, no es
entre los que participaron en el IWA. No es un consenso de miembros de todo el comité, sino son entre los que participaron en ese documento. Estuvo, cada 3 años se revisaba y se mantuvo una época hasta que por fin, pues ya no se siguió. Lo propusieron en México, lo propuso lo que es el sindicato de maestros, en ese entonces, el Bester Gordillo, y con la aval de la SEP, la Secretaría de Educación Pública, con apoyo de ILA, con apoyo del IPOLI, con el apoyo de la UNAM, pero es un documento que no tuvo tanta uso. Yo, desde mi punto de vista, no, aunque tuvimos participación en talleres, en estos workshops, no. Más sin embargo, en México empezaron a certificar desde con la versión 94 por los años 97, 98, 99, empezó a haber un apoyo del gobierno, donde principalmente algunas organizaciones, y no en todos los procesos de servicio, empezó a certificar. Pero eso generalmente de manera parcial, no de manera total. Un sistema de gestión aplicado nada más a la inscripción, por ejemplo, a servicios bibliotecarios. Esto siguió con la 9001-2000. Ya llegó la versión 2000 y apoyó algo, pero siguió con esas áreas de exclusión de los procesos sustantivos de una organización educativa, como son el proceso de diseño de planes de estudio, que es sustancial, o el proceso vital de enseñanza-aprendizaje. Entonces ellos no entraban dentro del alcance. Entonces así empezó aquí en México. Me tocó participar en algunas auditorías desde el 97, 98, para algunas organizaciones, y la verdad no era muy bueno. Ya en el 2013 nace y se crea el PCE, el Project Committee 288, que es el que actualmente es el que dirige la 21001. Y la versión 2015, perdón, de la 9001, le vino a fortalecer a estas empresas, a las universidades. Nosotros tenemos en México varias universidades certificadas, tenemos más de 100 organizaciones educativas certificadas, pero no tienen, algunas sí tienen el 100% de sus procesos. Inclusive tenemos algunas universidades que están certificadas en 9000 y en 14 en todos sus procesos. Quiere decir que protegen, tienen políticas y procesos para protección al ambiente. Algunas ya inclusive con la ISO 45, que es Seguridad, Salud en el Trabajo. Entonces ya tienen sistemas integrados, 9, 14 y 45. Y ya en todos los procesos, pero no es lo común. Muchas organizaciones todavía siguen teniendo procesos o generalmente un alcance limitado. Entonces nace esta norma en el 2013, este proyecto, con especialistas de la educación. Yo conocí este borrador de la norma como ya su proyecto final, y me encantó el mensaje de esta norma y los requisitos. Entonces, el año pasado tuvimos la oportunidad de tener aquí a Fidel Aragón, y buen amigo de Colombia y experto en educación, tiene mucha experiencia en calidad educativa. Nos vino a mostrar cómo manejar esta norma. Entonces, esta norma se basa en los principios, los principios de la 21000, que son muy diferentes a los principios de la ISO 9000. Dentro de las normas de gestión, las dos que manejan principios fuertemente es la 9000 y la 21000. Pero la 9000 habla de 7 principios y con un tono, con un enfoque hacia el cliente, a la satisfacción del producto. Y aquí la 21000 habla ya un poco más con una apertura total. ¿Qué buscamos que una organización educativa deba de tener o deba de incluir en su forma de trabajo, en su sistema de gestión? Pues los principios. Vamos a ver que tiene estos 4 principios. Un liderazgo visionario, no es un liderazgo común como en la 9000, es un liderazgo que tenga visión social, inclusive, porque toca uno de los principios, es responsabilidad social. Ahí hace referencia a la ISO 26000. Vamos a ver, no es nada más la 26000, hay otras normas de responsabilidad social. Accesibilidad, equidad. Aquí en México tenemos, para aquellos que los latinos tenemos esta norma de igualdad laboral y no discriminación. Esta es certificable, y esta norma voluntaria
está siendo fuertemente utilizada y es más, la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación en México pidió a las universidades aplicar esta norma de accesibilidad y equidad. Entonces, para darle acceso a todos los tipos de estudiantes y los que se ven beneficiados de los servicios educativos de manera accesible y equidad. Vamos a tocar también ese tema, cómo se implementa este principio. La mejora, como todo sistema de gestión, debe tener, incluyendo la mejora. Se tiene un enfoque en dos conceptos importantes, en dos partes importantes, en el propio estudiante y en el que se ve beneficiado. ¿Quién se ve beneficiado por ejemplo, de una escuela primaria, por ejemplo? En una escuela de una organización que educa a nivel primaria, pues un beneficiario es la secundaria, que recibe alumnos con calidad y buena educación, con calidad educativa, entonces es un beneficiario. Entonces esto nos permite que todo el sistema lo tenga que tener una primaria que se enfoque no nomás en sus estudiantes, que también se enfoque en qué quiere la secundaria, el siguiente nivel, y así nos podemos ir hasta el nivel profesional, que podemos decir que un beneficiario es un empleador, un beneficiario para un dentista puede ser el mismo cliente porque no trabaja más que para sí mismo y puso su consultorio, se formó y se educó como dentista, odontólogo y da servicios a la comunidad. Entonces esa comunidad, sus clientes, son los que se ven beneficiados. La gestión de relaciones también es importante. Relaciones con la sociedad, relaciones con los accionistas, con los propios trabajadores de la educación, los administradores, los docentes. Tener buena relación es una parte importante de un sistema dentro de un sistema de organización educativa. La parte de procesos, también un enfoque igual que la 9000, las otras normas no tienen tanto enfoque en procesos, fuertemente en la 9000 y fuertemente en la 21000. La 21000 se basa muy fuerte en los procesos y habla de autoridad y responsabilidad en cada proceso que conforme el sistema educativo dentro de la organización. También hay un concepto importante que toma este principio, el principio de seguridad y de protección de datos personales. Hace referencia ya a la ISO 27000, pero la ISO 27000, que es seguridad de la información, aquí, por ejemplo, yo no podré datos personales, y hay leyes y hay acuerdos internacionales de proteger los datos personales de los alumnos. Un alumno que tenga SIDA, imagínense que salga a flote esta información, debe manejarse de manera segura y proteger estos datos personales. También hay un compromiso con las personas, buscar que todas las personas, docentes, administrativos, voluntarios, los que trabajen en una organización educativa, tengan un compromiso y tengan ese compromiso de trabajar para la misión y visión de lo que es la organización educativa. También la conducta ética, esta parte importante de no tener sobornos en la educación, entonces es fundamental tener docentes, administradores y todo el personal que maneje esta conducta ética. También basarse en decisiones, las decisiones basadas en evidencia e información, no que porque creo que va a ser algo, no es que creo, es que tengo la información y la evidencia para tomar esta decisión. Son los 11 principios explicados de manera muy genérica que fortalece o soporta un sistema de gestión educativa. Vamos a ver. Como yo les decía, no es una norma 9001 para la educación, es una norma de gestión desde que se concebió esta norma de manejar los conceptos y definiciones y estos 11 principios. No es una norma de ISO 9000 para educación, es una norma de gestión para una organización educativa y que busque la calidad en la educación. ¿Quiénes son las partes interesadas? También esta gráfica viene en la norma. Obviamente una parte interesada que tenemos que buscar tener, al ser parte interesada en mi buen desempeño como organización educativa, uno de ellos es el estudiante, estudiantes, pupilos o aprendices. Acuérdense que esta norma se escribió y puede ser alguna organización educativa que hable de aprendices, de alguna profesión o algo técnico muy de aprendices, ¿no? Como un ingeniero, como un técnico mecánico que es un aprendiz, etc. Otros beneficiarios es el mercado laboral, que yo tengo que considerar fuertemente, lo que es el gobierno, sin dejar de tener
y cumplir las legislaciones de cada país, yo tengo que tener ese cumplimiento y totalmente tengo que enfocarme también a los padres y tutores. Depende del nivel, la fuerza o la intensidad de sus necesidades cambia. Un nivel para preescolar es bien importante la participación de padres y tutores, que allá a nivel universitario o un posgrado, ya los padres y tutores ya no tienen tanto interés, ya no tiene tantos beneficios para mí como el propio educado. Entonces, también el personal interno, yo tengo que trabajar para ellos y darles directrices y que participen tanto los empleados, voluntarios, los docentes, todo el personal que trabaja en la organización educativa que tenga esa visión de aportar valor hacia los estudiantes y los beneficiarios. También otras partes interesadas son organizaciones educativas, ya les decía yo, de un nivel primaria, pues el de secundaria hacia preparatoria, etcétera. A los propios exalumnos, que cómo están los exalumnos, en dónde están ubicados. Entonces, si los está tomando bien el mercado laboral, si los tienen bien su imagen. En una plática hace algunos años hablaba yo con varios directores y me decían, oye, ¿qué calidad? Le dije, mire, yo traduzco la calidad educativa en decir, oye, yo me siento orgulloso de pertenecer a este instituto o a esta escuela. Y yo soy politécnico y soy orgullosamente politécnico. Y déjenme decirles, el politécnico, todas las escuelas superiores están certificadas con nosotros en calidad y están trabajando para ambiente. Yo me siento orgulloso de que, pues, donde yo me formé, ahora pues soy parte de él, doy un servicio de certificación de auditorías hacia el Politécnico. Entonces, también los accionistas, obviamente la organización educativa que es privada, pues tiene que tener accionistas. Cuando son públicas, pues es el propio gobierno. Los medios y la sociedad tengo que fijarme en ellos y también los proveedores externos. Entonces vamos a ver algunas definiciones muy rápidamente. El estudiante, que es el beneficiario, el que adquiere y se desarrolla la competencia, es el propio estudiante que recibe el servicio educativo. Un beneficiario también es una persona o grupo de personas que se benefician de los productos y servicios de una organización educativa y a quien la organización, fíjense, educativa está obligada a servir en virtud de su misión. Entonces, si yo soy un nivel primaria, yo tengo la obligación de trabajar a quien le estoy obligado a servir para, para que el nivel de secundaria lo reciban con la calidad que yo lo preparé en la primaria. Y así nos podemos ir a cada nivel. Un beneficiario, ya lo decía, es un empleador, un beneficiario es un cliente de un dentista, eso ya es la interpretación de este concepto. ¿Qué es la visión? Pues, ¿qué quiere? ¿Cuál es mi visión? ¿Hacia dónde voy? Y con su condición futura deseada. Eso es lo que yo tendré que tener, esa visión. Por eso es el liderazgo visionario, que busque realmente una calidad educativa y un desarrollo social y permanente y que se apoye al desarrollo del país. Con todo el COVID y con toda la crisis, esta es lo fundamental. La misión es la razón de ser de una organización educativa. Entonces, estos dos conceptos nacen y están dentro de la norma. Inclusive, cuando yo defino una política, deberé considerar mi visión y mi misión. Debo formar esta política de calidad en mi compromiso en calidad hacia todo el personal y todo el personal que esté comprometido a ello a través de esta misión y visión. Vamos a ver que también existe el concepto de estrategia, es una definición muy buena, que es para cumplir la misión de la organización y lograr la visión de la propia organización. Esa estrategia, son diferentes estrategias que marcan la alta dirección y que se soportan en acciones dentro de la organización educativa para lograr esa misión y esa visión. Entonces, ¿qué es el sentido de pertinencia? Es parte importante de esta norma. Dice existe una necesidad crítica y continua de que las organizaciones educativas realmente evalúen el grado de cómo están cumpliendo con los estudiantes y con las otras partes beneficiarias, con los otros beneficiarios. Siempre hay una continua necesidad y ya hay una necesidad crítica, porque no tenemos calidad, principalmente en los países de Latinoamérica, la calidad educativa. Sí hay universidades totalmente, que mis respetos, que tienen más allá de responsabilidad social, son ejemplo, pero no es todos
No todas las organizaciones educativas lo ven así. También tenemos otra de la pertinencia, que todas las partes interesadas se van a ver beneficiados de los sistemas normalizados para una organización educativa. Entonces, son los fundamentos de esta norma. Por ejemplo, hay empleadores que desde ven a un chico, lo están patrocinando y alientan al personal a participar a servicios educativos. Muchos hay cazacerebros y se da mucho en nuestros países, si se los llevan a Estados Unidos, si se los llevan a Europa, a aquellos que son talentos, desde que lo ven, desde que están educando, que tienen un nivel de aprovechamiento adecuado, que están manejando investigaciones importantes. Dentro de este rollo de la ISO me tocó visitar varias universidades en reuniones internacionales, pero una de ellas que me sorprendió mucho fue en Rochester, el Instituto de Rochester de Alta Tecnología. Y este instituto que está en Estados Unidos, manejan mucho el ambiente y tienen laboratorios de investigación de alto nivel, donde estaban, por ejemplo, nos estaban explicando que estaban trabajando los propios alumnos de del Rochester Institute of Technology, RIT, decía que estaban trabajando en un aceite de un vehículo, imagínense, que en lugar de necesidad hacer cambios cada 5,000 kilómetros, eran 500,000 kilómetros. Entonces, imagínense, se va a acabar el carro y el aceite sigue funcionando. Entonces, a través de estas investigaciones tenemos que ocupar las organizaciones educativas, ocupar la investigación y los cerebros que tenemos como estudiantes que aporten en la investigación. Se ha dado ahorita con esta pandemia varias instituciones educativas en todo el mundo que están trabajando con el COVID y con vacunas y con técnicas para contrarrestar el COVID. Los beneficios de un sistema en una organización educativa es mayor responsabilidad social. No dejemos a un lado la responsabilidad social. Desde al proporcionar una educación de calidad inclusiva, equitativa para todos. También hay mejor alineación de mis objetivos, de los objetivos de la organización educativa, con mi política, incluyendo mi visión y mi visión. También mayor participación de las partes interesadas. También hay mayor armonización de normas regionales, nacionales, de un marco de referencia internacional. Mucho de ello nació y al final de esta norma vienen algún plan de reconocimiento internacional, por ejemplo, de educación en Europa, que hay planes ya trabajándose en Europa, donde ya un ingeniero alemán mecánico puede ir a trabajar como ingeniero alemán en Inglaterra o en España, o un español a otro país, a Francia, por ahí un reconocimiento del nivel educativo. A esto quiere llegar esta norma. Ahorita en el mundo, nada más los que están trabajando en esos aspectos es Europa, aunque deberíamos trabajar varios países en este concepto. Aprendizaje más personalizado y también podemos tener estudiantes con necesidades especiales, estudiantes que son ciegos, estudiantes que no hablan tan rápido o que hablan muy lento, cada estudiante es muy especial y tenemos necesidades especiales. Y estudiantes a distancia, ahorita que está mucho ya la educación a distancia y la formación continua. Entonces tenemos que tener estos beneficios de al aterrizar esta norma, va con estos apoyos. Estimulación a la excelencia y a la innovación. Aquí tenemos que ser muy creativos en la educación y a través de investigaciones, a través de busca la norma, que tengamos esquemas de innovación en los procesos educativos, y tanto en los planes de estudio como en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es un medio que permite a las organizaciones educativas demostrar su compromiso. La norma 21,000, hemos tenido reuniones con asesores de la Secretaría de Educación, con Esteban Moctezuma, que es nuestro secretario, el ministro pues, de Educación en nuestro país, y ellos tienen muy concebida esta norma, la quieren que sea implementada en todos los niveles educativos. Nada más que con esta pandemia, pues nos ha frenado mucho, y más con estos procesos, pues ahorita están viendo cómo seguir con los procesos educativos, puesto que estamos en semáforo rojo en muchas zonas, en semáforo naranja quiere decir hasta que sigue el amarillo, y hasta el verde es cuando ya que está en verde, quiere decir que no hay tantos contagios, van a permitir la educación en presencial. Entonces,
Esta norma permite que las organizaciones educativas demuestren ese compromiso y también apliquen procesos y herramientas de evaluación coherentes. Yo no sé qué van a hacer las escuelas ahorita que van a trabajar remotamente y cómo van a hacer los procesos de evaluación del aprendizaje. Cómo vas a hacer los exámenes, si no van a tener, si va a haber por servicios de internet, cómo les van a hacer llegar el examen, la evaluación. Hay muchas interrogantes todavía con este COVID. Una cultura para la mejora organizativa y mejor credibilidad de la organización. Esto es lo que busca los beneficios de una organización educativa. Entonces, se educa en casa, sí, habla de educación, se educa en casa, pero se enseña en la escuela. Pero también se educa. Yo no puedo tener en la organización educativa hablarles de ética donde en su casa pues están robando, están sobornando, pues no, tiene que ser coherentes tanto en la escuela como en la casa. Vamos a ver un poco de qué es estos estudiantes y otros beneficiarios. Yo les haría una pregunta, ¿cómo vemos a nuestros jóvenes hoy en un mercado laboral del 2035, ya en 15 años? Entonces, yo no sé qué un joven que ahorita tiene 10 años, cómo va a terminar su carrera, cómo van a estar en los años 30, 33, que termine su carrera y cómo va a estar el mercado laboral. Cumplir los requisitos del estudiante y otros beneficiarios y también superar sus expectativas. Entonces tenemos que ver esa parte hasta donde mi nivel y capacidad pueda ser. Yo no voy a preparar alumnos que hablen 5 idiomas, pero sí al menos alumnos que estén preparados para la sociedad, para los empleadores. Este es el enfoque de este principio, es de que yo tengo que fijarme y preparar estudiantes con esas necesidades. Y tanto lo que necesiten los estudiantes como sus empleadores. Ese es lo que me pide este principio. ¿Qué acciones puedo hacer? Pues miren, comprender las necesidades y expectativas actuales. ¿Cuál es la necesidad actual y las futuras de los estudiantes? También debo vincular los objetivos de mi organización educativa con las necesidades y expectativas de estos estudiantes y de sus beneficiarios y los otros beneficiarios, los que se ven beneficiados con este servicio. También debo planear y diseñar, desarrollar y producir productos y servicios educativos de calidad y cumplir esas necesidades. Yo creo que parte de ello es el plan de estudios y ahora, si va a ser remoto, tiene que ser adecuado a las necesidades, ¿no? También desglosar los servicios educativos en ofertas modulares. Entonces, ¿por qué nos permite tener módulos? Porque así el estudiante puede elegir su propio camino. También pide estas acciones o recomienda esta norma, estas acciones, ofrecer cursos en diferentes modalidades como tiempo completo, tiempo parcial, remoto o a través de e-learning. Medir y controlar la satisfacción tanto del cliente, de los estudiantes como de los beneficiarios y tomar medidas adecuadas. ¿Cómo vamos? Oye, están saliendo muy mal preparados los alumnos. ¿En qué se debe? Pues vamos a tomar planes y medidas adecuadas para mejorar estos procesos. Gestionar activamente las relaciones con los beneficiarios y lograr el éxito sostenido. No nomás hoy, sino siempre con las partes interesadas. Comunicar las ideas y expectativas de estos estudiantes y de otros beneficiarios en toda la organización, que hacia dónde vamos y yo lo comunico como directivo con ese liderazgo a través a todos los niveles de la organización, involucro a la gente. Entonces, algunos de los requisitos que están relacionados aquí, la determinación de los requisitos de los productos, vienen del mercado laboral o de otro nivel educativo. Entonces, hay otro de los principios, es el liderazgo. El liderazgo es el liderazgo visionario, que es involucrar a todos los estudiantes desde que estoy creándola y redactando la misión, visión y los objetivos de la organización. Esto lo podemos hacer permanentemente, cada año hacia dónde van, crear comités de estudiantes, crear sus opiniones y tratarlos de vertir en mis objetivos de la organización educativa y ver y revisar mi misión y visión. Estos conceptos tenemos que tener esa comunicación a través de ese liderazgo. El liderazgo no es imponer, el liderazgo es trabajar todos en una visión, es unidad en el propósito, tener
más vale dar un paso por 100 que 100 pasos por uno. No me importa si él está hasta allá, vamos a trabajar en equipo, en un liderazgo compartido, en la unidad y tener unión en este propósito. Lo que tenemos que es educar con calidad, no con rapidez, educar con calidad y ética educativa en todos los procesos. Entonces, este es lo que tenemos que tener con ese liderazgo. Entonces, ay, no sé qué hice. Entonces, ese liderazgo, yo no sé qué hice, le puse hasta el final. Muy bien. Entonces, ¿qué acciones son posibles para aplicar el liderazgo? Perdón. Estratégicamente tenemos que crear y mantener valores compartidos a través de valores, equidad y modelos éticos. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Este liderazgo. Establecer una cultura de confianza e integridad. Esta es la parte estratégica. Comunicar en toda la organización esa misión y visión y estratégica. Que la misión y visión sustenten los valores compartidos y la equidad y los modelos éticos. Yo voy a tener una misión, soy una organización educativa que trata la ética en la educación en todos los procesos y en todas las acciones que emprenda. Entonces, esta estrategia a través de políticas y procesos dentro de la organización, esta parte estratégica es totalmente responsable del grupo directivo de la organización educativa. Una parte táctica, yo voy a asegurar que los líderes tengan competencia para gestionar ese cambio. Si no lo tengo y voy a aplicar cambios dentro de mi organización, si no tengo esos valores éticos, no tengo un código de ética, pues yo tengo que generar y asegurarme que los líderes de cada una de las áreas tengan competencia. También asegurar que los líderes en todos los niveles sean ejemplos positivos. Entonces, yo podré seleccionar dentro de proyectos de mejora aquellos que tienen mejor ejemplo positivo, que son líderes con su visión ética, ¿no? Y para que compartan sus conocimientos. Y la parte operativa, podemos fomentar el compromiso en toda la organización, que es fundamental. La política, la misión y visión en toda la organización, inspirar y alentar y reconocer, y también la contribución de las personas. Yo tengo que, oye, gracias, mira, tenemos un proceso de inscripción totalmente transparente, yo los felicito, etcétera. Proporcionar a las personas los recursos requeridos como la formación y también darles esa autoridad, el empoderamiento, darles la autoridad para que tomen ellos decisiones y porque yo le tengo confianza a mi gente, que lo que trabaja porque tienen ética. Eso es lo que tenemos que generar, esa cultura dentro de la organización. Tenemos que tener una misión y esa cultura de la organización, y a través de estos principios, de los 11 principios que vamos a ver, y a través de una política del sistema de gestión de organización educativa, y que logre los objetivos, estableciendo objetivos claros y que sean medibles y que se logren. Y para que logre lo que es mi resultado, la visión, hacia dónde voy. Si ven, la misión está más pequeña que la visión, porque la visión ya es más fortaleza, ya tengo una organización más fuerte. Entonces, algunos de los requisitos de la norma, no quiero detenerme tanto en ellos, nada más se las pongo de referencia, pero en donde dice la misión, apoya la misión, la alta dirección debe apoyar a la misión, visión, y alguno, por ejemplo, revisar el sistema al menos una vez al año. En una organización educativa es muy claro que pues el ciclo escolar es anual, o sea, semestral o cuatrimestral o como se lleve, pero al menos una vez al año yo tengo que revisar mis estrategias y si voy en rumbo de lograr mi visión. También tengo que buscar el compromiso de las personas. ¿Cómo hago que sean competentes, que se empoderen? Fíjense que uno de los errores que tenemos es no darles la autoridad a la gente. La gente tiene que tener esa autoridad, ese empoderamiento. Pero tenemos que tener gente de confianza y que sea ética y con valor. Mucho de ello, uno de los problemas más en nuestras empresas en América Latina es de que no tenemos confianza en nuestra gente, al no empoderarlas. Tenemos que tener ese poder, darles este poder, otorgarles el poder. Dice que el líder te dice, tú te doy la autoridad, tú decides y yo me hago responsable de tus actos. Eso lo hace un líder. Un jefe te dice, no te dejo hacer nada y te hago responsable de todo. Eso no es ser un líder. Entonces hay que involucrar y respetar a las personas para que se involucren, reconocerlas,
Ese es lo más importante. ¿Qué acciones posibles tiene que hacer? Por ejemplo, en comunicación. Primero tengo que comunicarles que me comprendan hacia dónde voy y de que su importancia de su contribución pues, es bien importante. Incluye a los voluntarios y docentes y que gracias por su... Y tengo que comunicarles que tengan acciones y comprender qué tan importante es esta nueva cultura de calidad educativa. Facilitar la discusión abierta, por ejemplo, intercambio de conocimientos y experiencias, reuniones de docentes, compartir nuestros conocimientos entre docentes uno y otro, que compartan esas experiencias y esos conocimientos. Esa es parte de la comunicación. También reconocer y conocer las contribuciones de las personas. Es bien importante no nomás conocer, sino también el reconocer. Vamos a dar los recursos, asignar los recursos para que aprendan y mejoren y mantengan actualizadas las personas. También su compromiso y capacitar a las personas, principalmente aquellas, bueno, a todo el personal, pero aquellas que atienden a estudiantes con necesidades especiales. Es bien importante promover la colaboración en toda la organización y tener un acceso a red de especialistas. Nos podemos guiar de asociaciones de especialistas que nos apoyan en la educación química. Bueno, pues hay una asociación de químicos, oye, nos apoyan en dar esa materia química, qué sé yo, y tener ese acceso a esa red de especialistas. Otra parte es la evaluación. Evaluar el desempeño personal también es importante. El personal administrativo, docentes, permitir la autoevaluación referente a mi logro de objetivos personales. También realizar encuestas para evaluar la satisfacción de las personas. Si yo le preguntaba a alguien, oye, tú en la biblioteca te sientes feliz de estar trabajando aquí en esta biblioteca, y dice, pues es que me mandaron aquí por castigo y no estoy tan feliz, yo estuviera bien allá en el área de TI, que soy experto en TI, y lo tienen en una biblioteca. Entonces, como que hay evaluar esa satisfacción de las personas, si están bien en su puesto, comunicar los resultados y tomar medidas de comportamiento apropiadas. Eh, Necesitamos mejorar voluntarios y personas. Aquí uno de los requisitos. ¿En qué puntos de la norma 21,000 me refiere a estas acciones? Entonces, yo lo que hice es emprender estas acciones con base en los requisitos que vienen en la 21,000. Vamos a hablar del principio del enfoque a proceso. Como ya les decía, se basa en proceso. Muchas personas que dicen qué diferencia hay entre un procedimiento y un proceso. Un procedimiento me dice cómo hacer las cosas. El proceso me dice qué quiero lograr, qué resultados y quiénes trabajamos en el proceder para lograr eso. Entonces, es un trabajo en equipo. Normalmente un proceso es trabajo en equipo y para lograr resultados en equipo. Entonces, se deben entender esas actividades y son entendidas y gestionadas como procesos interrelacionados. Este es lo importante. Un sistema de gestión de una organización educativa consiste en una red de procesos que se entienden y que se transforman los resultados de todo un sistema y su rendimiento como organización educativa. Tengo alta matrícula o baja matrícula porque los procesos funcionaron o no. Mercadotecnia no hizo lo que tuvo que hacer para lograr una inscripción de matrícula adecuada, etcétera. Tenemos que hacer acciones. Este proceso, definir los objetivos del sistema y de los procesos necesarios para que logren los objetivos de toda la organización educativa. Entonces, ¿de dónde vienen los procesos, de los resultados que yo quiera lograr de estos objetivos de la organización educativa? Se van formando los procesos necesarios. Para cada proceso sí debo definir 3 conceptos importantes. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Y quién es el que me rinde cuentas de los resultados de este proceso? Alguien dentro del proceso tiene sus diferentes autoridades, sus responsabilidades, pero alguien o un grupo de personas del proceso me rinden cuentas de ese proceso. Gestionar los riesgos que puedan afectar los resultados, yo tengo que gestionar esos riesgos. ¿Quiénes los van a gestionar? Pues los dueños del proceso, los que rinden cuentas. Entonces, para lograr los resultados generales del sistema. También debo tener las interdependencias de los procesos. Hay gente que me dice, es su proceso, un proceso, dos subprocesos forman un proceso. No hay problema. Tú define la forma que tú quieras operar, pero identifica y determina las interdependencias de procesos, subprocesos, y para analizar todo tu red de indicadores para
tener modificaciones a los procesos y lograr los resultados que yo deseo. También comprender las capacidades de la organización y determinar sus limitaciones. Yo también tengo recursos y tengo límites, y tengo limitación de recursos, presupuestos, más si soy una organización pública, una escuela, universidad pública, tengo mis limitaciones y mis políticas públicas de gobierno. Entonces tengo que aprovechar todos los recursos y sacarles provecho a todos los recursos. También tengo que gestionar los procesos y sus interacciones de manera eficaz y eficiente y tener información necesaria de cómo operan y mejoran los procesos para supervisar, analizar y evaluar ese rendimiento total del sistema. Ese es el enfoque a procesos. Y aquí hay un esquema que viene en la norma de procesos, fuentes de entrada, quién me las da, los educadores, empleadores, ¿y qué me dan? Pues resultados de conocimiento. Si yo vengo de una primaria, pues de los resultados de conocimiento, exámenes o información del desempeño del estudiante. ¿Qué actividades yo hago como organización educativa? Aplico metodologías y evaluación de la eficacia educativa. ¿Qué salen resultados de la evaluación educativa? ¿Quién lo recibe? Los estudiantes, los educadores, los empleadores. Muchas organizaciones le piden a un profesionista, a ver, dame tu tira de materias, tus calificaciones, cómo estuvo tu desempeño, para ver si te contrato o no. Y debe haber controles y puntos de control en todos los procesos, desde las fuentes de entrada, desde quién me lo da, qué me da, acciones, salidas y quién lo recibe. Este es el enfoque a proceso que maneja la norma. Aquí hay los requisitos de la norma, no me quiero detener mucho en ello. Uno de los puntos importantes es la mejora, ¿no? Un enfoque de éxito, una organización que tiene éxito es que se trabaja en la mejora continua. Y mejora continuada, mejora poco a poco, mejora radical, con proyectos de mejora, no sé, pero siempre una política y una cultura de la mejora. Entonces, para mejorar, ¿qué necesitamos? Yo, desde mi punto de vista, una innovación educativa, necesito mente de obra, no mano de obra. No quiero un administrador, un docente que me diga, pues yo ya di mi clase. No, yo quiero un docente que me ayude a mejorar los procesos educativos, las técnicas, las prácticas educativas, los métodos de investigación, los métodos de estudio. Entonces yo tengo que tener y sacarle jugo a la gente a través de su mano, su mente de obra. Ya la gente operativa es la de robots, esa es las partes dentro de una organización, las partes de inscripción. Por ejemplo, en la inscripción, si yo tengo escáner y yo tengo códigos QR y pum, pum, y me inscribo rápidamente por a través de internet y puedo tener esos esquemas, dejárselo o lo que es repetitivo a los procesos sistemáticos, sistematizar los procesos. Entonces, y reaccionar ante cambios y estas condiciones internas para ver las acciones. ¿Qué debo tener dentro de mi organización? Promover objetivos de mejora. ¿A través de qué? Proyectos de mejora, con grupos de mejora. ¿Por qué hablan de grupos de mejora? Porque un grupo de mejora son representantes de diferentes áreas para buscar una mejora porque están involucrados y lograr en ese proyecto de mejora deben participar 2 o 3 personas de diferentes áreas o departamentos. También asegurar que las personas sean competentes para completar los proyectos de mejora, un proyecto de mejora educativo. Ahorita nace mucha esa necesidad de tener proyectos educativos a distancia y qué técnicas voy a hacer. Entonces, a través de esos proyectos de mejora, yo creo que son sustanciales, no nomás decirlo, sino planificarlo. Y un proyecto de mejora es tener bien línea qué va a hacer y cómo se va a hacer y quiénes lo van a hacer y cómo y qué resultados voy a esperar. Este es un proyecto de mejora. Integrar las mejoras a los procesos, aquellas mejoras que no sean de alta envergadura como un proyecto, aquellas mejoras a nuevos productos o nuevos procesos, a nuevos controles, son aplicados a los procesos. Y reconocer y conocer esa mejora. Es bien importante. No puedo aplicar mejora si no educo y capacito en todos los niveles sobre herramientas y metodología de mejora. Hay métodos como Kaizen, hay métodos de Kanban, hay métodos de cajotas y hay muchos métodos que vienen de Japón y de diferentes culturas que hablan de la mejora continua. Es un compromiso de mejorar continuamente mi forma de trabajo. Y eso
yo por la experiencia me ha tocado ver gente que es operativa y que tiene las mejores ideas y no tiene un nivel educativo alto, ni es ingeniero, ni nada. Yo he visto mejoras increíbles en los procesos. Lograr la mejora continua a través de los riesgos y oportunidades, evaluar riesgos y tomar un riesgo o tomar una oportunidad para mejorar es sustancial. Entonces, hay un punto también importante para quien toma decisiones. Este principio es decisiones basadas en evidencia, que la organización este principio de análisis y evaluación de datos. Yo les digo, ¿qué diferencia hay entre una información y un dato? Papá, saqué 7. No, pues qué bueno, hijo. O qué malo. Ah, mira, te di el dato. Ahora te voy a dar información. Papá, saqué 7 en el examen. Fui el mejor de la clase y el promedio en la clase estuvo 4.5. Ah, ya me dices, mejor. O te puedo decir, papá, saqué 7. Fui el peor de la clase y el promedio en clase estuvo en 9.5. Entonces, tenemos que manejar información para evaluar estos datos y tener información. Información es un dato que me posee significado, que me dice si voy bien o voy mal. No es nada más datos. Yo tengo que evaluar los datos, pero transformarlo en información para que me den esta información para tomar mejores decisiones. Siempre en una medición y evaluación va a haber incertidumbre. Esta es parte de la métrica, en lo que estamos midiendo, nada es cierto, pero sí tenemos que medir con evidencias, no con supuestos, y puede ser, algunas veces se puede tener aspectos subjetivos. Yo creo que este examen estuvo muy difícil. Por ejemplo, yo que luego aplico exámenes a auditores y les digo, oye, ¿dónde está la pregunta que más fallaron? De 30 participantes, 25 tuvieron mal esta respuesta. Entonces está mal planteada la pregunta. Entonces, la forma de evaluar, puede haber subjetividad, pero lo que más debemos tratar es tener objetividad, información objetiva para tomar mejores decisiones. ¿Qué acciones puede tomar una organización? ¿De qué aprendemos más? ¿De errores o de aciertos? Pues fíjense que para aprender de errores hay que reconocer nuestros propios errores. Y para aprender de aciertos hay que tener humildad para aprender de otros. Hay que tener esa humildad. Oye, hiciste este buen proyecto, enséñame cómo lo hiciste. Tenemos que tener esa humildad y saber aprender tanto de un error como de un acierto. Entonces, la norma me dice, mide, analiza, evalúa y mejora. Son los conceptos de norma. Entonces, determina y medir qué voy a hacer seguimiento, el Key Performance Indicator o los indicadores claves de desempeño. Yo voy a medir cuántos niveles de estudiante tengo en inglés, qué nivel de aprovechamiento, cuál es el nivel más bajo, cuál es la calificación más baja, cuál es la métrica más alta, etcétera. Asegurar que los datos sean precisos, confiables y seguros, aceptados por los estudiantes y ad hoc al diseño educativo y que sea equitativo. Yo tengo que manejar aquí la equitatividad, lo equitativo, porque no puedo hacer un examen de una gente que no tiene el idioma español y que es un estudiante que viene de un país de habla inglesa y que está tomando, tendré que tener esas condiciones especiales de ese alumno. Entonces, para ser equitativo. También hacer que todos los datos necesarios sean transparentes y estén disponibles a los estudiantes y para las personas relevantes, inclusive para el público. También analizar y evaluar datos e información utilizando métodos adecuados. También debo tener personal competente que analice y evalúe datos a través de estadísticas. Debo tener, y hay herramientas estadísticas de manejo de datos y para proporcionar información para que esa evaluación sea soportada en esa evidencia. Y para que se tomen las acciones de manera equilibrada y con la experiencia y la intuición del personal para aplicar la mejora. ¿Qué podemos mejorar y qué no podemos mejorar? Y aquí uno de los puntos de la norma donde tocan esos temas. Tengo que tener y manejar las relaciones. ¿Relaciones con quiénes? Pues con las partes interesadas. Ya veíamos con proveedores, con los propios trabajadores, con los accionistas, con la sociedad, con los empleadores, con todas las partes interesadas.
Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es determinar las partes interesadas que son pertinentes, tanto estudiantes, beneficiarios, accionistas, proveedores. Priorizar las relaciones de estas partes y administrar, y cómo necesitan ser administradas cada relación. Establecer relaciones que equilibren. No puedo decirle a los accionistas vamos a ganar tanto y a los trabajadores pagarles menos, no. Tiene que ser equilibrada, las relaciones que equilibren relaciones y las ganancias a corto y largo plazo. También recopilar y compartir esta información. Muchos de los problemas que tenemos en la calidad son la forma de que alguien se siente dueño de esa información y no quiere compartir esta información. Y sus experiencias tampoco también, y tomar los recursos de estas partes interesadas pertinentes. Entonces, también hacer el medir el rendimiento y proporcionar retroalimentación sobre cómo estamos comportándonos a estas partes interesadas. ¿Cuál es la parte interesada que está siendo menos presencial o con menos enfoque? ¿Y cuáles son las partes para manejar esos equilibrios? Y tengo que tomar iniciativas de mejora a través de estas buenas relaciones de las partes interesadas. Mejorar la relación con estudiantes y beneficiarios, los proveedores, los socios y cualquier otra parte interesada. Alentar y reconocer esas mejoras a los proveedores y a los socios. Oye, vamos a mejorar esto. Tú como proveedor de transporte, mira, podemos mejorar la ruta. ¿Cómo lo podemos hacer? Tú y yo lo hacemos y tener esa comunicación y tener buenas relaciones. En una de las reuniones que estuve en el TEC de Monterrey, dijeron, oye, fíjate que aquí nuestros indicadores, hablo de ese tipo de indicadores. Dice, nosotros presumimos que la Cámara de Diputados, eso fue hace años, ¿no? La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 70% de la gente del Congreso de la Unión estudió en el Tecnológico de Monterrey. Yo no sé si era de presumir o no, pero eran sus indicadores. Tenemos este indicador. Yo creo que tenemos que hacer ese manejo de la información y que se analicen de manera equilibrada. Responsabilidad social. ¿Qué me pide en cuanto a responsabilidad social? Bueno, pensemos que este concepto, responsabilidad social, tengo que proteger al medio ambiente, temas relacionados con los consumidores, temas, el involucramiento, el desarrollo con la comunidad, con el gobierno corporativo, debo tener una gobernanza, derechos humanos, debo también contar con prácticas justas y debo ser socialmente responsable. Entonces, es uno de los principios, y ahí puse algunos de la ISO 26000 que dan es una norma, una guía excelente para la responsabilidad social. No es certificable, aunque algunas organizaciones lo están usando como certificación, no es certificable, es parte de la introducción de la norma. Pero sí tenemos en México, por ejemplo, en Estados Unidos SA 8000 es una norma que se certifica que la organización trabaja con algunos requisitos de que es socialmente responsable y logran una certificación. En Europa están haciendo otros modelos. En México, el modelo de reconocimiento de ser empresa socialmente responsable, que lo maneja el Centro Mexicano, el CEMEFI, Centro Mexicano de Filantropía, ellos entregan este reconocimiento y hoy estuve investigando, hay muchas universidades que tienen 13, 14 años con este reconocimiento continuo. Hay públicas y privadas con empresa socialmente responsable. Sector educativo, hay varias organizaciones que están aplicando este concepto y prácticas de ser socialmente responsable, perdón. Contribuye al desarrollo sostenible, que es la incluida en la educación de calidad y la salud y seguridad y el bienestar de la sociedad. Obviamente tiene que tener compromisos para aquellas organizaciones educativas que ya están trabajando en equidad de género, que están trabajando en sistemas ambientales, en sistemas de seguridad y salud en el trabajo, pues yo creo que tienen mucho avanzado. Y está esto, pero debe estar integrado en la organización y las prácticas con su relación. ¿Qué puede hacer esto? ¿Qué acciones puede implementar una organización educativa? Las acciones posibles son sensibilizar en primer lugar y desarrollar la competencia para la responsabilidad social, que se entienda qué es la responsabilidad social, que de dónde viene, cuáles estos conceptos. Lo tengo que hacer con todo mi personal. Con los procesos y recursos, fíjense,
Tengo que asegurar planes de trabajo que aborden aspectos de responsabilidad social. Planes de trabajo, vamos a hacer trabajo en la comunidad, vamos a trabajar educación a las amas de casa para que desarrollen su negocio de responsabilidad social. Vamos a hacer una campaña visitando empresarios que nos aporten para los lentes de la comunidad y trabajar en esa manera. Hay un sentido, los estudiantes y la organización y empleados y empleadores, todos ellos se van a ver muy de sentido de tener una organización que es socialmente responsable. Tomar en cuenta la responsabilidad social a todas las operaciones diarias, incluyendo las funciones y procesos tales como la compra, la inversión y la gestión de recursos humanos. Hay gente que principalmente a mí me ha tocado ver en el aeropuerto, por ejemplo, en México, donde los vigilantes de control de vigilancia y de apoyo son gente que tienen una silla de ruedas, son gente con capacidades diferentes. Entonces, tenemos que aportar. Puedo tener yo gente que tiene esa capacidad diferente. Me tocó conocer una empresa Downy, que se llama así Downy, y la línea hacen tamales, y los jóvenes están 2 o 3 años máximo en la organización y siguen y los circulan. Y los digo, y los desarrollan ahí. ¿Y qué hace un niño down, un joven down? Hace los tamales. Hay una persona no down en la línea de producción y hacen tamales los 5 o 6 operadores de down que están haciendo tamal de tal producto de chile verde, de verdes o rojos, de diferentes tamales, y los que están vendiendo. Entonces, son niños down. La directora es totalmente una gente entregada. Hay organizaciones que les entregan todo y están trabajando con esta responsabilidad social. Eso lo puede hacer una organización educativa también. Incluir, a nivel dirección, tengo que tener una política que incluya, la política que incluye este compromiso es ser socialmente responsable. También, y no nomás por la política, tengo que aplicar un liderazgo mediante estrategias para que realmente mi gente aplique la responsabilidad social y no nomás que sea por mi mandato, sino por un involucramiento. Por eso voy a sensibilizar a todas las personas en ello. Voy a documentar mis principios y valores. Yo en principios y valores me ha tocado conocer, fíjense, una organización, y voy a hablar de esta organización, que es donde he visto cómo no nomás ponen sus valores en la entrada, que me ha tocado ver en empresas, miles de empresas que me ha tocado visitar durante toda mi trayectoria, que dicen valor, son mis valores, perfecto, ¿y quién los audita? Nadie. ¿Quién los aplica? Nadie. Entonces, fíjense, es una institución educativa que está en Morelia. Y voy a decir hasta el nombre, Instituto Latinoamericano de Morelia, allá en Michoacán. Cuando llegué yo ahí, me dijeron, es que nosotros tenemos los valores. Y los 9 valores que se tenían en el año, era el mes del valor, por ejemplo, me tocó el valor del respeto en la auditoría. Estaba kinder, primaria, secundaria y preparatoria, los 4 niveles. Y todos los días, 10 minutos, de 10, 15 minutos en cada salón, en todos los niveles, hablan de ese valor. Y el mensaje es que los alumnos, yo me tocó con una alegría que me tocó ver niños de kinder, de 3, 4 años, 5 años de kinder, de edad, hablando, no, es que yo respeto a mis compañeros, respeto a la maestra, respeto a mis abuelos, respeto al medio ambiente, y ese valor del respeto lo actúan y lo dicen y dan el mensaje que todos los días, en todas las clases, en todos los niveles. Esa organización siempre ha crecido, no obstante que le ponen competencia enfrente, con instalaciones no adecuadas para ejercer kinder o algo, y con precios más bajos, y esta organización que es privada, pero tienen estos principios y valores. Entonces, yo en mi vida de auditor, es la única organización que he visto que maneja los valores, pero todos los días y en todo momento. Tienen ahí una cultura, la parte de uno de los valores era la ética. Entonces, los alumnos decían, es que yo no puedo copiar, porque no es ético. Yo no puedo hacer que me pasen un examen, no es ético. Entonces, fíjate,
ese valor compartido a través de estas acciones. A mí me dio mucho, y eso fue hace ya más de 10 años y la organización sigue certificada. Accesibilidad y equidad. Este punto, este principio, que sean inclusivas, flexibles, transparentes y que sean responsables. Entonces, tenemos que tener ese principio y ese proceso y aceptar este principio de accesibilidad y equidad. Deben garantizar que el grupo de personas más amplio posible tenga acceso a sus productos y servicios educativos. También no me dice que tenga que yo tener obligatoriamente aceptar a todos. Seamos capaces de ser iguales, ese es el mensaje de este principio. Hay que ser iguales para todos. Ahí vemos en la foto a un niño ciego que está estudiando con niños que tienen visión bien. Entonces, yo voy a hablar de Gabriel Nájera. Este es mexicano, chilango, va a tener cerca de 50 años, me tocó conocerlo en uno de los foros. Él, en México, su mamá lo llevó, él nació por problema de que tuvo su mamá de un medicamento, nació sin brazos y con un pedacito de pie. Él llegó aquí, nació en la Ciudad de México y lo llevó su mamá ya a las escuelas privadas, primero gobierno y privado, no encontró quién, y lo tenían abandonado y arrinconado, porque era un niño que no tenía, él no era social, lo hacían a un lado por su discapacidad, porque había nacido así. Entonces su mamá se lo lleva, dice su mamá, y él habla y presume de su mamá, que es una mujer muy visionaria, dice, en México no hay, me voy a Estados Unidos. Si se llevó, haciendo el menor de sus hijos él y a sus hermanos, se los llevó a Estados Unidos a trabajar allá. Y a que él estudiara, él es ingeniero en sistemas. Cuando termina su carrera, va a buscar trabajo y no le dan. A la primera empresa que va y ofrece sus servicios de ingeniería de sistemas, de software, porque escribe con los pies y lava y plancha y cose y todo lo hace con los pies, maneja con los pies. Este cuate Gabriel, nos presentó videos de su vida y cómo hace estas labores. Y fíjense, él con ese desarrollo, ¿por qué escribió ese libro? Si yo puedo, tú puedes, y da ese tipo de conferencias. Este cuate en Estados Unidos crea su empresa. Dice, voy a crear mi empresa, y forma su empresa y le da y ofrece los servicios al primer empleador que lo rechazó. Y le acepta, oye, te lo doy barato. Bueno, y le hizo su software, su sistema, y se lo entrega vía internet. Cuando va y cobrar su cheque, llega a recepción y dice, hola, buenas tardes. No tenemos trabajo para usted. Dice, no, si no vengo por trabajo, vengo a cobrar mi cheque. Y cuando va a cobrar cheque y ve al dueño de la empresa que le había hecho el sistema, usted lo hizo, de ahí se convirtió en su cliente. Entonces él formó una empresa, de ahí, de dónde nace si yo puedo, tú puedes, él va y tiene a su gente trabajando y un viernes se va al Office Depot a comprar cosas, maneja con los pies, trae sus cosas y todo, y estaba una mamá viéndolo en el estacionamiento. Viendo cómo subió y cómo bajó y cómo subió a su carro. Y estaba discutiendo la mamá con su hijo joven de 13, 14 años que no quería estudiar. Dice, mira esta persona, cómo viene. Y mira, trae cosas y mira cómo las avienta y no tiene brazos. Y el joven le dice, si tú puedes, yo puedo. ¿Y tú qué eres? No, yo estudié y yo tengo una empresa. ¡Ay! Y escribió su libro. Y entonces la señora le dice, oiga, ¿por qué no da una clase? No nos da una conferencia en la escuela de mi hijo, porque hay niños jóvenes que no quieren estudiar. Y nació su concepto de si yo puedo, tú puedes. Entonces, este cuate es el ejemplo de tener accesibilidad y equidad. Seamos capaces de tratar a toda la gente igual. Pues, ¿qué puede hacer una organización? Demostrar un vínculo claro en el diseño y la evaluación de los resultados del aprendizaje. Trabajo con organizaciones comunitarias para mejorar el atractivo de los productos y servicios educativos. Proporcionar los recursos a estudiantes con condiciones especiales y permitirles el acceso equitativo. La educación se basa en estos principios de transparencia, accesibilidad, respeto al estudiante y a la equidad. Apoyo cultural, lingüístico, psicológico, educativo y de otro tipo a estos estudiantes.
para aportar su desempeño y permitir acceso de trabajo y la evaluación del estudiante con oportunidades de retroalimentación. Esta es la parte de información documentada, inclusive ad hoc al estudiante. Para un ciego de código braille debo de tener esos recursos. En México no tenemos tantos, no sé en qué tantos países de habla en América Latina tengan universidades para ciegos, tengan universidades para gente que no oye, que es sordomudos, etcétera. Tenemos que tener desde la educación, las organizaciones educativas deben tener esta parte de estos principios. Entonces, algunos de los vínculos con la norma. Uno de los casi penúltimo principio es la conducta ética en la educación. Ya hablamos de los valores y ya hablamos de valores y la ética. Y debo tener un ambiente profesional y ético. Y que es un beneficio hacia quién, hacia la sociedad. Yo soy ético, por eso la norma antisoborno nació fuerte. Entonces, ahí hay una foto de Santiago Papaquisquiaro, que es en Durango, es del año pasado. Resulta que la policía fue a una escuela y les dijo, vamos a tratar contra la corrupción y vamos a poner nuestra huella contra la corrupción. Hicieron esa práctica con todos los alumnos y los policías que fueron a dar charlas de respetar y no ser corrupto, hicieron que los alumnos pusieran sus huellas en todos los pizarrones. Entonces, tenemos que generar esa cultura de la ética, de la honestidad y equidad. Entonces, tratar a todas las partes interesadas de manera ética y altos estándares de profesionalismo en nuestros estudiantes, en nuestros administradores y profesores. ¿Qué acciones posibles? Ahí está un diploma que están entregando un soborno. Entonces, no se trata de aplicar la 37, pero sí se trata de documentar un código de ética, tanto administradores como docentes de todas las partes interesadas. Alinear dentro de la organización, alinear las políticas con principios éticos y valores y éticos. Sensibilizar y hacer sobre beneficios de esa conducta ética. Voy a hacer charlas de conducta ética a todos los directores, instituir medidas para evitar soborno y conflictos de interés, alentar y reportar la conducta no ética a los directores. Oye, tengo que alentar que me reporten qué acciones que reporten a la dirección qué acciones. También debo de seguir pautas éticas para la investigación y la estructura de manera apropiada. Incluir en la ética como un aporte en la revisión de la gestión. ¿Qué tanto estamos haciendo éticamente? En la revisión gerencial, ¿qué estamos haciendo de mi sistema? Yo tengo que verificar esta parte. Y mejorar, obviamente, instituir un sistema de disciplina para romper reglas de conducta ética y aplicar mejoras a esa conducta ética. Estas son las acciones posibles. La norma 37 proporciona información antisoborno, aunque ya les dije que no es necesariamente que apliquen la ISO 37 en su totalidad, pero sí. Y por último, algo que yo les toqué a los principios, este principio es de seguridad y protección de datos. Entonces, la seguridad en los datos, la ISO 27, se basa en este cubo de la seguridad, la integridad y que esté completa y precisa la información, que sea confidencial, que el alcance a quienes están autorizados a utilizarla y que esté disponible cuando sea necesaria. Entonces, ese cubo de la seguridad de una información es parte de la 27.000. Entonces, las organizaciones exitosas crearán confianza, garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos, identificando las amenazas, vulnerabilidades. Y más, por ejemplo, aquellas organizaciones educativas que tienen las calificaciones de control escolar en un sistema electrónico. Entonces, una política de seguridad, descripción de los roles y responsabilidades y autoridades respecto a la seguridad de los datos, políticas públicas claras para las partes interesadas sobre el manejo de la información de datos, identificar amenazas, vulnerabilidades y definir controles para mitigarlo. La ISO 27000 trae un apartado de aplicabilidad que dice, por ejemplo, una computadora. Voy a dar de baja una computadora, ¿cómo la voy a dar de baja? ¿Qué técnicas voy a usar? Entonces, pueden leer el anexo de la 27.000 del documento de aplicabilidad para que identificar, ahí hay documentos y guías para hacer esta seguridad de la información. Educar a los estudiantes y al personal y a todas las partes interesadas en esta seguridad de la información. Y la parte operativa es implementar y mantener reglas de confidencialidad, de respaldos, de
de la información estén estos sistemas de respaldo disponibilidad continua y de estos sistemas de recuperación de la información. Tanto la 20.000 como la 27.000 proporcionan reglas de seguridad o normas. Y aquí en donde los datos del estudiante se recopilan y cómo en dónde se procesan y almacenan, quienes tienen acceso, es parte del requisito de la norma. Este es el modelo de la norma que nace en el capítulo 4, el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, los riesgos y oportunidades, la parte operativa, el desempeño, incluyendo la revisión gerencial y la mejora. Y eso se apoya en el apartado 7, anexo. Entonces, aquí hay, estos son los anexos. El anexo A especifica requisitos adicionales para la educación de primera infancia. Entonces, aquellas kinder que tienen, es un documento, no es informativo, es normativo, y habla de cómo entregar un niño en un kinder y cómo recibirlo el papá o el tutor, y cómo se entrega, en qué estado se entrega el alumno en un kinder. Especifica estos requisitos adicionales de educación para esta primaria infancia. Los otros ya son guías e información que viene en la propia norma 21.000. Vamos a entrar en materia de cómo cotizar una certificación. Le voy a pedir a Luis Carlos. Mireya, ¿cómo anda Luis Carlos? ¿Ya está? Sí, ya está aquí en espera. Adelante, Luis Carlos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, déjame presentarle a Luis Carlos. Luis Carlos es ingeniero mecánico, es el subdirector comercial de ATR, trabaja desde que nacimos, hace 18 años que trabaja con nosotros, y es un experto para cotizar la ISO 21000. Entonces, Luis Carlos. Muchas gracias, Inge. Pues empezamos. Muchas gracias a todos por su atención. Pues como verán, está bien tranquilita la norma, ¿verdad? Casi no pide requisitos. Entonces, la partida o donde arrancamos para solicitar una cotización o podamos presupuestar cuántos días de auditoría le corresponden de acuerdo a los mandatorios que nos rigen bajo esta norma, pues hay que determinar primero el alcance, ¿no? Esta determinación del alcance, como vimos en una de las últimas láminas, pues, determina el contexto y como lo hemos determinado en las normas de ISO 9000, ¿no? Ahí tenemos que debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión en organizaciones educativas para establecer este alcance. Y esto, bueno, nos va a definir bajo los procesos que integramos para el desarrollo de este sistema y ustedes lo estén aplicando. Asimismo, uno de los puntos muy importantes que nos recalca la norma para poder desarrollar la designación de tiempos de auditoría es qué tipos de productos y qué tipo de servicios están contemplados dentro del sistema de gestión. Si le damos, por favor, la que sigue. Entonces, uno de los puntos que necesitamos para hacer los cálculos de tiempo de auditoría, pues es esencialmente cuántos y cuáles son los programas educativos. Esto en instituciones, cuando tienen varios planteles, debe de ser por plantel, en el cual, pues, nosotros hemos considerado, esto es un ejemplo, el programa educativo puede ser orientado a lo mejor en la parte superior, en educación superior, orientado hacia lo que son físico-matemáticas, administrativas, y pueden ser varias carreras, ¿no? Si en un plantel tenemos, no sé, carreras de físico-matemáticas y administrativas, bueno, entonces son 2 programas educativos. Pero sí tenemos que decir cuáles son las carreras que se imparten y para poder designar o definir qué tipo de programa educativo se está designando. Y de igual forma, bueno, si es una
educación inicial, una primaria, o si tienen varios programas como el ejemplo que ponía hace ratito el ingeniero, que tenían educación desde preescolar hasta preparatoria, pues son 3 programas educativos los que estarían considerando. Si están en el mismo plantel o si tienen diferentes planteles, se tiene que estar considerando. Y esto también lo aplican para todos los centros de evaluación continua, ¿no? En cuestión de si tienen curso, es una empresa o una organización que se dedica a la capacitación como tal, esta norma también les aplica para considerar el aprendizaje esperado, ¿no? El siguiente es, bueno, ahorita con la nueva normalidad y con todo esto que ha sucedido, es si contamos con educación y learning, ¿no? Es uno de los factores que también nos pide si tenemos 1 o 2 plataformas o sitios donde se pueda dar esta capacitación. Y bueno, es donde le recalcamos un poquito más, que es cuántos servicios educativos son los que cuenta nuestra organización educativa y cuántos productos. La diferencia entre servicios, bueno, nos hace referencia los ejemplos de la norma, que son si contamos con capacitación continua, si tenemos idiomas, si tenemos un servicio adicional como que refuerce el aprendizaje esperado del educando, que podamos apoyar, ¿no? Y los productos educativos nos hace referencia la norma, que son cafeterías, pero con el ámbito o con el enfoque que se tenga de aprendizajes. Tengo una cafetería porque aquí estamos impartiendo la materia de gastronomía y aquí, o ingeniería en alimentos, y bueno, aquí se aplica como parte de aprendizaje, ¿no? Bibliotecas, gimnasios, estaciones de radio, estaciones de televisión, pero que sean de manera didáctica, que nos aplique para el aprendizaje esperado de la oferta educativa que tenemos. Y bueno, lo más importante, como bien comentábamos al inicio, pues son las personas, ¿no? Aquí sí aplicamos a todas las personas que están dentro del sistema de gestión, incluyendo administrativos y toda la parte docente, ¿sí? Para que lo tengamos considerado. Y la relevancia de los comentarios que les decía ahorita o de los enfoques, pues es porque esta es la tablita en donde tenemos que designar los tiempos de auditoría y cada uno de los puntos que les mencioné es uno de estos puntos que se mencionan como TD, TH, TMS. Esos son los factores, por decir, TD es el factor de tiempo base, eso lo tomamos de una tabla del mandatorio. TH es de acuerdo a días adicionales por lo que son los programas educativos que tienen en cada institución o en cada plantel. Esto se calcula por plantel. TMS es así que el factor que se tiene que multiplicar por todos los servicios y productos educativos que ustedes nos hagan referencia. TFTE es relacionado a un factor también que nos da una tabla de acuerdo al número de personal, si son 100, 200, 50, 10 personas las que laboran en el instituto o en la organización educativa. Y TS nos hace referencia a un factor que es para la parte de educación a distancia, ¿no? Por sitio adicional. Y TV es la educación virtual. Entonces, de esta forma vamos a obtener el tiempo de auditoría que les correspondería a cada organización educativa. Entonces, pues básicamente es muy simple o muy sencillo esta parte. La talacha o el trabajo, como bien comentó el ingeniero Oscar, pues es todo lo previo que hemos visto en la plática del día de hoy. Y bueno, Mireya, eso sería por parte de mi participación. No sé si tengan alguna duda, inquietud. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Pues nuevamente recordarles a todos, este webinar lo subimos el fin de semana para que ustedes puedan verlo en nuestro canal. Les voy a compartir
Aquí está. Nuestros próximos cursos, ya saben, el comercial, antes de empezar con las preguntas y respuestas. Y bueno, van acompañados. Ahora en esta ocasión, para el siguiente mes, tenemos uno muy ad hoc a lo que hemos estado viendo. Tenemos primero el auditor interno ante la nueva modalidad remota. Aquí se van a ver temas como uso de las TICs, también lo de los datos, seguridad de datos personales. Va a estar muy completo este curso. Y después tenemos del 26 al 28 de agosto, ya tenemos algunos inscritos también para este curso, el de responsabilidad social. Si alguno de ustedes quiere participar en este curso, bueno, aún hay cupo. Y los de septiembre, interpretación de la ISO 21000, sistemas de gestión para organizaciones educativas. Aquí se verá muchísimo más a fondo cada uno de los requisitos. Y bueno, aquí están nuestros datos para que se comuniquen. Pueden ingresar a la página de ATR, al Facebook y a nuestras páginas de las redes sociales. Aquí les comparto mi correo electrónico, cualquier cosa que requieran de la webinar o de los cursos, estoy a sus órdenes. Si gustan, comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden, pueden ponerlo en el chat de preguntas. Bueno, iniciamos. José Duque, ¿las entidades didácticas se pueden certificar con esta norma de Venezuela? Sí. Todos los que proporcionan un servicio educativo está dirigido a la gente a los que capacitan, a las empresas que son de capacitación, puede aplicar. Siempre no aplica a quien diseña procesos didácticos. Está más bien al que presta el servicio educativo. Si ellos dicen entidades didácticas, no es calidad de la didáctica, a lo mejor son empresas que requieren. Muy bien, no. Sí, que de enseñanza. Ok, María Salinas, esta certificación de ISO, ¿qué diferencia tiene con los órganos del CASEI, CONAIC y CASECA? Hay diferentes organismos como CASEI que evalúan y certifican instituciones educativas. Por ejemplo, yo les mencioné del CIES que está un convenio. Ellos evalúan y lo que estamos haciendo ese convenio de hacerlo en conjunto para no repetir acciones, sino hacerlo en conjunto, y cada vez que ellos vayan a una organización educativa a auditarla, la basen en la 21,000 y si se cumple con los requisitos, se certifica la organización. Pero ellos van a seguir con su programa de certificación de universidades. Es un convenio de colaboración que podemos hacer en conjunto y es hacia adelante. Ok, bueno, con esto se resolvió también la de Mario. Feliciano Bando, Ishikawa, felicidades, gran conferencia, ingeniero Oscar. Mi pregunta es, ¿cuáles serían, desde su punto de vista, los requisitos más importantes de un líder educativo? La ética, yo creo. Ética y tener esa equidad, de tener acceso al personal, compromiso con la sociedad. Pero la ética se fundamenta en responsabilidad social, pero yo le doy mucho peso a la ética educativa. Entonces hemos dado mucho mensaje y yo creo que nosotros que hemos auditado ya tantas universidades, la parte débil de las universidades en México es la investigación. No hay mucho, nos ha tocado ver universidades, por ejemplo, en Villahermosa, voy a decir el nombre, la Universidad Autónoma de Juárez de Tabasco, la UJAT, ellos crearon un centro de investigación donde a través de esa investigación de criar tilapia, el peje lagarto, el camarón, y
prácticas de cómo se desarrolla, incubaron empresas y negocios y les dieron mucho beneficio. Y esa investigación sigue en pie, sigue actualizada y tienen buenas técnicas. Se basa en la investigación. Yo creo que muchas universidades pierden ese cerebro, los cerebros que trabajan en la organización. A mí me tocó ver la primera organización que certificamos en la versión 2015, 9000, era en una universidad, la Universidad Politécnica de Tapachula. Y ahí lo importante es que muchos de los docentes estaban terminando un doctorado en Inglaterra. Entonces tenían una capacidad de investigación tremenda. Y ellos no se titulaban con un examen de titulación. Habían que generar un proyecto de titulación donde el proyecto se soportara y sea utilizado en la industria. Y tenían 2 avales que aprobaban el proyecto, el aval de la industria y el aval docente. Entonces, los 2 sinodales que calificaban al alumno podían entregarles el título. Es la única forma. Yo pienso y eso lo hacen de manera más ética. Entonces, no entregan un título a alguien que no logró bien los conocimientos ni aplicación. Excelente, muy bien, muchas gracias. Roberto Medici, que bueno, nos comentó durante el chat que él estuvo trabajando en el IWA 2. Lourdes Puño también te manda saludos, que muy interesante la información. Ismael Díaz, ¿por qué la ISO 21000 no aplica para las organizaciones que solo realizan productos educativos? Si existe el requisito 8.3 de diseño y desarrollo de productos y servicios educativos. Sí, es más bien la aplicación. La aplicación de un esquema educativo. Me dejan en ascuas, porque no lo había pensado así. Lo que dice la introducción de la norma aplica a una organización educativa. Ese es el principio. Sí, Luis Carlos. Dando contestación, y lo que hemos analizado es que es más que orientada la norma, va hacia el aprendizaje esperado del estudiante. Ese es el objetivo de la norma. Entonces, los materiales didácticos sí tienen un fin, pero no están considerados como el aprendizaje esperado. Por eso no está incluido. De hecho, la norma te lo especifica que los criterios de materiales didácticos no aplican. Sí, es totalmente la parte educativa y el conocimiento y la competencia y las habilidades generadas para el estudiante. Es por eso la relación de por qué una empresa de materiales didácticos no podría ser certificada. Esa le aplicaría 9000, básicamente, ¿no? Con los criterios, si le parecen, de 21, pero no como tal ISO 21000. Muy bien. Isabel Obando, buenas tardes. Considerando, si tuviera certificación ISO 9000, ¿qué porcentaje considera que tendríamos de avance para implementar y certificarnos en la 21000? Yo calculo un 60-65%. Hay que trabajar en responsabilidad total, responsabilidad social, socialmente responsable, pues, pero sí la parte de los otros principios, depende si ya tienen buen esquema de seguridad de la información, no que apliquen la 27, depende de la organización. Si ya trabajan con una cultura ambiental, también les ayuda mucho. Pero más o menos yo digo que un 65%. Muy bien. Adriana Lorena, bueno, te felicita por la webinar. Ismael Díaz, si un organismo de certificación también realiza actividades de formación, ¿este organismo de certificación puede certificar su negocio de formación y tendría que hacerlo con otro organismo de certificación? No. Los organismos tienen que dar capacitación abierta. Esa es parte de lo que nosotros manejamos. Los cursos son abiertos. No, por regla y por acuerdo internacional, ningún organismo de certificación puede estar certificado, por ejemplo, en 9001 o en la 21000. Si fuera una entidad independiente o una parte independiente del organismo que diera capacitación, pudiese ser, pero no
no, está prohibido pues que un organismo de certificación, porque hubo casos de organismos de certificación que lo certificaba otro y que se hacían una a la otra, entonces presumían eso y por eso hubo un acuerdo internacional del IAF que se prohibía que un organismo se certificara. Bien. María Alejandra, feliz tarde, excelente todo. Felicidades por... Ajá. ¿Es posible certificar a una organización educativa a nivel público? Sí, una organización educativa pública, claro. Y ahorita hay un programa de la Secretaría de Educación Pública, de nuestro Ministerio de Educación, que quiere implementar, o tenía el plan a principios de año de quería implementar en todas las primarias públicas, mejorar ese esquema, pero nos agarró la pandemia y ya estamos el problema. Me hablan aquí del CEMEFI. El CEMEFI es el Centro Mexicano de Filantropía. Se basa en sus propias reglas, no se basa en ISO 26000. Es un Centro Mexicano de Filantropía, tiene sus propios principios y ellos a través de una evaluación documental entregan el emblema de empresas socialmente, el distintivo de empresas socialmente responsables. Mario Ávila, ¿puede aplicarse la norma exclusivamente al proceso de educación virtual? Sí, si es tu producto, el alcance lo define el cliente, pero yo puedo certificar nada más la parte de educación virtual. No hay problema. O educación continua, la parte de diplomados, maestría, posgrado. O sea, ahí sí la norma nos permite que definamos y el certificado va a definir ese alcance. Ya lo tocó Luis Carlos. Excelente, sí. Cristian Rojas, dentro de la trazabilidad de las plataformas virtuales de educación en diferentes niveles, ¿cuáles son los requisitos legales para el alta de las mismas, de las plataformas virtuales, de manera de poder complementar matriz de requerimientos legales? Sí, hay muchos sistemas de requisitos legales y yo tampoco la norma digo, una parte de la norma requisito es cumplir los requisitos legales, ya sea los requisitos de acreditación de una carrera con la Secretaría con los ministerios o la Secretaría de Educación estatal o federal. Yo tengo que darle cumplimiento a todos los requisitos legales, obviamente. Ok. Fabiana Iglesias, entiendo que los materiales didácticos son recursos, pero lo que se busca es el aprendizaje, el cual se logra con los recursos. Dice, sí, los materiales son un recurso, pero lo que busca es el aprendizaje, el cual se logra con estos recursos. Por eso Fabiana Iglesias dice, está de acuerdo con nosotros. Es un buen recurso, un material didáctico, pero no es per se la educación como organización educativa. Tiene mucho que ver. Y yo veo los museos, por ejemplo, el Museo del Niño, donde hay muchos materiales didácticos claramente diseñados para un aprendizaje, muy bien, pero no es la parte educativa. Héctor Garzón, te manda saludos. ¿Qué tan lejos o cerca consideras que está la ISO 21000 del modelo FQM? No, está muy cerca, sí está muy cerca el modelo europeo de la calidad. Está cerca la 21000, pero tiene unos principios sustanciales para la organización educativa, que es el modelo del modelo europeo de calidad no tiene mucho por ejemplo, si toca algo de temas de ética, sí, habla de responsabilidad social, sí, pero no es lo fundamental como lo tiene la 21000. Sí tiene mucho, o sea, tiene mucho que ver, pero con una dirección. El modelo es para cualquier tipo de organización. Y, por ejemplo, los modelos nacionales en México, los modelos, el Malcolm Baris de Estados Unidos, el europeo, tienen mucho en común, que nacen del premio
de calidad del Deming que se instituyó en Japón. Tiene mucho que ver en procesos, en resultados, en estrategias, en valores, ¿sí? Tiene mucho que ver. Pero son dos direcciones totalmente, un enfoque genérico y un enfoque pero especial para la educación. Ok. Hugo Serafín, ¿el sistema de gestión para organizaciones educativas aplicaría a los agentes capacitadores externos reconocidos por la STPS? Sí, sí le puede aplicar. Sí, los que evalúan STPS, los que educan en normas STPS, todo. Uh-huh. De competencias, como por parte del conocer, centros de evaluación, todo lo que es educación continua y educación de posgrado y todo lo que es centro de cuestión educativa pues, de habilidades o de competencias, se puede considerar dentro de esta norma. Ok. María Esther Nuño, ¿cuál es la vigencia de la certificación en una institución educativa? Ella lo pregunta porque trabajó con los acreditamientos de la EMA. 3 años. Las reglas son las mismas de certificación para 9, 14, son las mismas reglas. Y el documento que explicaba a Luis Carlos de cómo calcular los días, eso es mandatorio también del organismo internacional del IAF. Pero sí, todas las certificaciones son 3 años y se recertifican y actualizan. Uh-huh. Juan Trejo, ¿qué diferencia o complementos hay entre la norma 9001 y la 21000? Yo creo que la 9001, yo decía que aquellos que ya tienen 9001 tienen buena base. Si lo hicieron de manera global y completa en la organización educativa. Si lo hicieron nada más a procesos como inscripción, como servicios bibliotecarios y no toda la organización, va a ser más complejo. Pero sí, la 21.000 es un parteaguas, es una norma no de 9001, sino es una norma para organizaciones educativas. Entonces, sí tienen mucho avance quien tenga ISO 9001, y si tiene ISO 9001 más 14.000, más 45, más equidad de género, y más 27.000, pues eso lo hace más fácil que ya logre un brinquito más para la 21.000. Uh-huh, muy bien. Bueno, que nos pregunta que si les vamos a compartir la presentación. Sí, más tarde se las compartimos. Saludos a Monclova. Mónica, sí, se reagendaron las fechas por compromisos del instructor. Bueno, te enviaremos próximamente las nuevas fechas, que van a ser unos días del 26, 27 y 28 de agosto. Dice, un ente regulador que imparte cursos puede certificarse en ISO 21000, sí. Puede certificar con la ISO. Ellos, si están acreditados, sí. Cualquier ente certificador que cumpla la 17021, más los mandatorio del IAF, más puede contar con personal que certifique. Aquí, y nuestra nueva ley de infraestructura de calidad abre la posibilidad de tener organismos de evaluación de la conformidad más amplio. Entonces, sí. Uh-huh. Iván González, ¿cómo evaluar la eficacia de la capacitación impartida? Como parte del logro de la satisfacción del cliente y los objetivos de la organización. Yo creo que es mucha información, no es nada más con un solo método. Yo debo tener métodos de evaluación que sean transparentes, confiables y ad hoc, y que se les diga al alumno, te voy a calificar así, te voy a evaluar de esta forma tu aprendizaje. Pero si yo lo preparo de acuerdo a mi plan de estudios, pero ese plan de estudios si cumple, he sido efectivo, ¿no? Pero si ese plan de estudios, ¿cómo va a ser efectivo? Si ese plan de estudios ya lo conoce, por ejemplo, el nivel primaria, ya conoce el de secundaria, quién es mi beneficiario, entonces tengo que la obligación de decirle, oye, mi plan de estudios te cumple la satisfacción. No, fíjate que dales más matemáticas porque vienen débiles. Mira, tu plan de estudios no tiene
ese análisis matemático que se va a utilizar y vamos a tener problemas en tal materia de matemáticas. Pasa mucho que en un nivel, por ejemplo, me ha tocado auditar organizaciones de preparatorio que dicen, mira, el nivel de secundaria está muy mal preparado en esta zona, porque yo soy muy exigente con el nivel en la preparatoria y el secundaria están muy bajos y tengo que trabajar más para ponernos a un buen nivel de competencia de entrada. Entonces, es complicado. Bueno, solamente aquí Fabiana nos hace una sugerencia respecto a la consulta que hicieron anteriormente relacionada con la certificación de organizaciones que brindan capacitación. Hay otra norma para lo de e-learning, que es la 20.990. Sí, ya lo estoy como viendo. referencia. Ok. Sí, hay certificación e-learning, que también, y hay otras guías que han sacado la propia ISO, para e-learning tiene su propia certificación. Y ahí nosotros usamos el JIRA para los cursos que estamos desarrollando en e-learning. Exacto. Bueno, pues ya hemos terminado con la sesión de preguntas y respuestas, entonces las cumplimos todas. Sí, bueno, sin más, antes de terminar, los invitamos a la próxima webinar, va a estar muy interesante, vamos a tener una consultora invitada y el tema va a ser aseguramiento de la sustentabilidad en infraestructura con la nueva normalidad. Entonces, bueno, va a estar interesante, vamos a ver varios requisitos, varios temas muy interesantes. Pues que nada, agradecerles, Luis Carlos, ingeniero Oscar, por su participación. A ustedes. Muchas gracias, ampliamos más el conocimiento de la 21.000. Nos diste un curso rápido para ejecutivos, entonces, bueno, esperamos que les haya servido de mucho a los participantes. Gracias. Gracias a todos los participantes y saludos y bendiciones y cuídense mucho. Igualmente, cuídense mucho. Gracias por su atención. Mi nombre es Luis Domingo López Díaz, director comercial de American Trust Register. Te invito a que nos visites en www.americantrust.com.mx y a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, @AmericanTrustR y facebook.com/American Trust Register. Muchas gracias por tu atención, no se te olvide darle like y suscríbete tocando la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda, American Trust Register, los especialistas en la salud de tu empresa.